Iniciamos los trabajos de esta, que es la última mesa del seminario. El tema es coaliciones de gobierno. Como ustedes saben, desde hace años, incluso décadas, se viene discutiendo en México acerca de la posibilidad de gobiernos de coalición, de crear, de establecer, de integrar gobiernos de coalición conservando el esquema presidencial. Están ahí los trabajos del doctor Diego Valadez sobre gobierno de gabinete, sobre el tema de la parlamentarización de los sistemas presidenciales. Recuerdo también propuestas que se han hecho en este foro, por ejemplo, por parte de Porfirio Muñoz Ledo, cuando nos hablaba de la posibilidad de avanzar a un esquema de tipo semipresidencial, de tipo francés, en donde hay una lógica en la Asamblea Nacional Francesa de integración de gobiernos de coalición, propuestas que se han hecho aquí en la UNAM, específicamente algunas en donde intervino de manera muy importante el doctor Valadez, el doctor Barceló, sobre la reforma del Estado. Es una propuesta del año 2009, en donde se apuntaba en esa dirección. El gran tema es cómo gobernar este país en un contexto de pluralidad política y democrática creciente, en el entendido de que ya no existe aquel sistema de partido hegemónico en donde el presidente tenía la mayoría absoluta garantizada en ambas cámaras. Pero no es sino hasta el 2012, con el Pacto por México, que se dan pasos ya más decididos en esa dirección. Ya lo mencionaba hace rato el doctor Marcial, hay una serie de acuerdos dentro de ese pacto. Hay un gran acuerdo en materia de gobernabilidad democrática que incluye una serie de rubros, uno de ellos la reelección legislativa, pero otro fue el tema de las coaliciones, el tema de coaliciones de gobierno, no ya coaliciones electorales. Acuerdo que cristaliza finalmente en la reforma de febrero de el 2014, que establece la opción del presidente de la República de integrar un gobierno de coalición, bajo ciertas circunstancias. Bueno, ese es el tema de esta última mesa y afortunadamente tenemos la presencia de distinguidos constitucionalistas que nos van a ayudar a arrojar luz sobre esta temática. Voy a ir siguiendo el orden del programa. En primer lugar, voy a presentar al doctor Daniel Barceló Rojas. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Política y Gobierno en América Latina por la Universidad de Essex, Inglaterra, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Es investigador de tiempo completo de este instituto, investigador nacional nivel 2. Y tiene entre sus temas de investigación los de relaciones entre el presidente y el Congreso, precisamente federalismo y derecho constitucional estatal. Le doy el uso de la palabra al doctor Daniel Barceló. Gracias. Nuevamente agradecer a los organizadores, al doctor Diego Valadez y al doctor José María Serna Lagarza, la invitación a participar en este seminario y a compartir con ustedes las ideas sobre el gobierno de coalición, que también, como veremos, ya se están extendiendo a los estados, porque hay estados que ya han reformado sus constituciones, adelantándose a lo que dice la Constitución Federal, que ya hay una reforma a la Constitución Federal, en marcha, aprobada en Cámara de Diputados, donde se establece el modelo de gobierno coalición también para los estados. Ha pasado al Senado y si ahí se aprueba pasará a las legislaturas, pero como antes dije, ya algunos estados en sus constituciones la tienen incorporada. El 10 de febrero de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación las reformas y adiciones a la Constitución, por medio de las cuales se establece la posibilidad de que el presidente construya, si así lo decide, un gobierno de coalición. Son varios artículos objeto de la reforma, pero quizás los centrales es el artículo 89 en su fracción 17ª, que me permito leer. Son las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes. 89, fracción 17ª. En cualquier momento optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes en la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición y luego
en el artículo 76, que se refiere a las competencias del Senado, dice en la fracción segunda, son facultades exclusivas del Senado, ratificar los nombramientos que el mismo funcionario, refiriéndose al presidente, haga de los secretarios de Estado en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina, del secretario de Relaciones, de los embajadores y cónsules generales, de los empleados superiores del ramo de Relaciones, de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga. Bien, esta puede, a mi juicio, ser quizás la reforma constitucional más importante después de la introducida en 1977, que incorpora el principio de elección, el principio de representación proporcional para elegir primero para la Cámara de Diputados, posteriormente para la Cámara de Senadores, y también la importantísima reforma, desde luego, que introduce los instrumentos de derecho constitucional con los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha reforzado como el árbitro político que antes lo fue el presidente de la República. Pues esta quizás sea la reforma más importante desde entonces. La introducción en 1977 del principio de RP para elegir a los diputados federales terminó por fracturar al tiempo el sistema político de partido hegemónico del que fluían potentes competencias metaconstitucionales para el presidente de la República en tanto jefe del partido hegemónico, el PRI. Al día de hoy, la reforma política de 1977 pues, ha tenido dos efectos. En primer lugar, podríamos decir, se dificulta, cuando no se hace imposible, que algún partido político pueda por sí solo aprobar en el Congreso el paquete legislativo y el paquete presupuestal que componen su programa de gobierno, programa que a su vez deriva de la plataforma electoral que cada partido político presentó a la consideración de los ciudadanos en la última elección. Y en segundo lugar, que los presidentes de la República en las últimas elecciones presidenciales, al menos desde fines del siglo XX, no han logrado obtener el 50% o más de los votos de los mexicanos con la plataforma electoral con la que presentan su candidatura, y sin embargo deciden en un 100% la formación del gobierno y del programa de gobierno, únicamente tomando en consideración su propia plataforma electoral, aunque no haya obtenido, como ya dije, el 50% más de los votos populares para lo que constituye la base de su programa de gobierno. Añadamos a estos números las cifras del abstencionismo y tendremos el déficit democrático que este fenómeno arroja. Para superar el problema de déficit democrático de que el programa de gobierno lo construya quien obtenga la mayoría absoluta de los votos de los mexicanos y que efectivamente lo pueda llevar a efecto, se ha introducido en la Constitución la posibilidad de optar por el gobierno de coalición. Para muchos autores, sin embargo, el gobierno de coalición busca, sobre todo, asegurar al presidente apoyo político en las cámaras para impulsar el paquete legislativo y presupuestal con que gobierna, argumento que no riñe con el que antes he sugerido. El gobierno de coalición, dicho en términos muy simples, es un pacto que a iniciativa del presidente de la República firman varios partidos políticos para gobernar orientados por un programa de gobierno compartido que se forma a partir de las plataformas electorales de los partidos políticos coaligados votadas por los ciudadanos en la última elección. El programa de gobierno compartido se elabora y ejecuta por el gabinete del presidente, compuesto por miembros propuestos por los partidos políticos coaligados. En el fondo y en la forma, el gobierno de coalición implica, de una parte, el ejercicio consensuado, y esto lo subrayo, el ejercicio consensuado de las competencias constitucionales del presidente de la República como jefe de gobierno, y de otra, las competencias constitucionales de los diputados y senadores de los partidos políticos coaligados con representación en las cámaras del Congreso de la Unión.
La coalición se forma con el consentimiento de las partes intervinientes y se fractura cuando tal consentimiento decae. Hay en ello desde luego un elemento recíproco de confianza política, un voto de confianza utilizando terminología del sistema parlamentario entre el presidente como jefe de gobierno de una parte y los partidos coaligados en las cámaras por la otra. El presidente puede decidir romper la coalición, pero también la puede disolver las fuerzas políticas actuantes en las cámaras al retirar su confianza en el gobierno en su conjunto o en sus principales operadores dentro del gabinete presidencial, es decir, la confianza que se le dispensa individualmente al secretario de Gobernación o de Gobierno y a los secretarios de despacho. Como hoy mismo explicó el doctor Valadez, no hay peligro en ello, porque finalmente no sucede lo que sí sucede en el sistema parlamentario, que cae todo el gobierno. Aquí el presidente de la República puede, desde luego, seguir gobernando con las competencias que tiene el artículo 89 y las facultades que le confiere además la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pero llamo la atención en este punto. El gobierno de coalición no solo implica fuerza para gobernar, como ciertos autores señalan insistentemente, sino también fuerza para controlar lo que hace o deja de hacer el gobierno o lo que hace mal. Es un control del desempeño. El gobierno de coalición introduce controles intraorgánicos en el Poder Ejecutivo inexistentes al día de hoy. Es un control sobre el presidente para que ejerza su poder de manera racional y razonable y con sujeción a la Constitución y las leyes. Como ustedes verán cuando hable yo de lo que a mi juicio deben de ser los elementos que contendrá la ley reglamentaria de esta reforma constitucional, verán cómo el gobierno de coalición implica un fuerte control de la forma de ejercer el poder del presidente. El gobierno de coalición que se ha introducido en 2014, dicho en términos también muy sistemáticos, es el reequilibrio de poderes fracturado por diseño constitucional hace casi 100 años por influencia de don Emilio Rabasa sobre Venustiano Carranza. El diagnóstico de la época elaborado por don Emilio Rabasa era que el Congreso tenía demasiado poder de decisión y control sobre el presidente y que tal poder congresual explicaba la inestabilidad del sistema político. Por ello, Rabasa sugirió que esa relación se invirtiera otorgándole mayores potestades constitucionales al presidente e introduciendo protecciones para éste y los miembros de su gabinete frente al Congreso. Tal modelo fue efectivamente adoptado en el proyecto de reformas a la Constitución de 1857 que Carranza presentó a los diputados en 1916 y configuró el régimen político del siglo XX mexicano, al menos de la segunda mitad del siglo XX mexicano. La concentración del poder en el presidente por potestades constitucionales y metaconstitucionales desembocó en un sistema político de gobierno unipersonal en el que no se rendía cuentas y no se asumían responsabilidades salvo las toleradas por el presidente o las que éste indicara. Por ello, Diego Valadez, casi 100 años después de lo que había sugerido Emilio Rabasa de desequilibrar el poder, Diego Valadez dice, no, hay que reequilibrar, porque las circunstancias, desde luego, después de 100 años, pues han cambiado. Y sugiere introducir un fuerte control intraorgánico a través del gabinete, además, desde luego, de reforzar las competencias de control del Congreso sobre el presidente. Y el gabinete está concebido como un gobierno, como un cuerpo colegiado y no unipersonal de gobierno. Y esta propuesta ha sido consistentemente promovida por muy influyentes parlamentarios en las pasadas y en la actual legislatura, que finalmente desembocaron en la reforma al artículo 89 y al 76 y al 69 de la Constitución, por medio de la cual se construye el gobierno de coalición. A estos legisladores corresponde ahora elaborar la ley reglamentaria, que a mi juicio, entre otras cosas, deberá contener o establecer las decisiones colegiadas que corresponden al gobierno,
es decir, al gabinete del gobierno de coalición. Es un órgano colegiado, ya no más que el presidente unipersonalmente decide, sino que las decisiones son tomadas por un cuerpo colegiado. Y por ello, las competencias del gabinete deben de estar en la ley reglamentaria del gobierno de coalición. Y también deben de estar las del secretario de Gobernación, que es un primus inter pares entre los secretarios de despacho que conforman el gabinete. También, desde luego, esta ley debe integrar procedimientos para el nombramiento y ratificación de los miembros del gabinete, nombramiento por el presidente y ratificación por el Senado, y para la toma de las decisiones políticas y la evaluación de la ejecución de las mismas y la forma, en su caso, de rectificar. Apunto también que debe contemplar la intervención que necesariamente ha de tener la Cámara de Diputados, que en la reforma a la Constitución no se establece, solo se establece la intervención del Senado, aunque implícitamente, digamos, en un ejercicio sistémico se puede colegir que efectivamente tiene que participar en el gobierno de coalición necesariamente el Senado de la República. ¿Cuáles son entonces, a mi juicio, los elementos que debe contener esta ley reglamentaria del gobierno de coalición? En primer lugar, aprobar las reformas o ajustes al programa de gobierno y de sus programas operativos en los que aquel se desagrega. Aprobar el proyecto de presupuestos de egresos que el presidente enviará a la Cámara de Diputados y las reformas al mismo presupuesto. Aprobar el proyecto de la ley de ingresos y, en general, todas las iniciativas de ley que el presidente presentará a las cámaras del Congreso derivadas del programa de gobierno compartido. Evaluar en tiempo real, la gestión de las leyes, la aplicación del presupuesto y el resultado fáctico de las políticas públicas, y, derivado de ello, aprobar el informe anual de gobierno que el presidente presenta al Congreso de la Unión. Desde luego, el gabinete debe de tener sesiones periódicas, semanales, de ordinarias, es decir, debe ser un cuerpo colegiado que funciona semanalmente, para que haya coordinación en la toma de las decisiones y en la ejecución. En cuanto a las potestades del secretario de Gobernación, que probablemente pudiera contener esta ley, pues, en primer lugar, conducir por acuerdo del presidente las sesiones del gabinete, conducir por acuerdo del presidente las sesiones del gabinete, fungir como enlace e interlocutor del gobierno ante las cámaras del Congreso de la Unión, presentar a la consideración del presidente los nombramientos de los miembros del gabinete y posteriormente trasladar por acuerdo del presidente a la Cámara de Senadores la petición de ratificación a estos secretarios de despacho nombrados por el presidente para formar el gabinete, y presentar a la consideración del presidente la remoción de los secretarios de despacho que conforman el gabinete. Estas serían, entre otras, los elementos que creo que debe de tener esta ley reglamentaria, pero además van a haber, o ya hay, algunas cuestiones que tienen que ver con las normas o el ordenamiento jurídico que regula a las cámaras del Congreso de la Unión. En ellas me refiero a las competencias constitucionales expresas de la Cámara, que tienen que ver con este gobierno de coalición. Aprobar el convenio y el programa de gobierno de coalición, aprobar los nombramientos de los secretarios, esto por parte del Senado, aprobar los presupuestos para llevar a efecto el programa de gobierno, los diputados, y las competencias implícitas para eso, que es evaluar la gestión de las leyes a cargo de los miembros del gabinete y el resultado fáctico de las políticas públicas, es decir, citar en comisiones a sesiones periódicas de control de gobierno a los secretarios de despacho. Esto lo pueden hacer, controlar lo que hace o deja de hacer el gobierno o lo que hace mal, pero hacerlo en tiempo real y no un año después. Y desde luego de ahí puede derivar, por práctica política, la censura de los miembros
individuales del gobierno o del gobierno en su conjunto por parte de las cámaras del Congreso, particularmente en el gobierno de coalición. Hasta aquí dejaría yo la intervención. Muchas gracias. Gracias, doctor Barceló, por recordarnos el elemento importante de control, el potencial de control del gobierno de coalición. Si uno ve los dictámenes, las discusiones, los debates que llevaron a la reforma, la justificación de este tipo de figuras se da por otro lado, por otra lógica, por otras razones. Apoyo político al presidente en el contexto de un gobierno dividido, mejorar la comunicación, la cooperación, el diálogo, hacer posible la corresponsabilidad, pero no se menciona el tema del control. Control por varias razones, porque hay compromisos explícitos en el pacto de coalición. Control porque están los partidos, los otros partidos que no son del presidente están metidos en el gobierno del presidente. Y control también porque hay una lógica de gobierno de gabinete y no la lógica de un gobierno unipersonal extremo como el que prevé el artículo 80 de nuestra Constitución. Gracias, doctor Barceló, por sus reflexiones. Presento a continuación al doctor Francisco Paoli Bollio, quien es investigador de este instituto, es licenciado en Derecho por la UNAM, es maestro en Sociología por la Universidad de Nueva York, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, tiene un sinnúmero de publicaciones y de investigaciones, no me daría tiempo de mencionarlas todas, es investigador nacional nivel 2 y ha sido profesor en diversas instituciones, Facultad de Derecho de la UNAM, Universidad Iberoamericana, Universidad de Anáhuac del Sur, posgrado en Derecho en la UNAM y en la Universidad Anáhuac del Mayab, entre muchas otras actividades, todos sabemos, en el servicio de la República. Le doy el uso de la palabra al doctor Paoli Bollio. Gracias, doctor Serna. En primer lugar, quiero celebrar que este evento, organizado como un acto conmemorativo del aniversario de la Constitución, se celebre en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con esta seriedad, con esta riqueza de reflexión, con esta perspectiva crítica que hemos escuchado en muy diversos ponentes. Y por eso mi agradecimiento especial para el doctor Diego Valadez y el doctor Serna, que me han invitado a participar en esta mesa, lo cual hago con mucho gusto y con mucho orgullo de ser miembro de este instituto. Para hablar del asunto gobierno de coalición, ya adelantaba Daniel Barceló muy bien cosas que yo hubiera dicho, pero que ahora me voy a ahorrar afortunadamente para utilizar mis minutos, que son pocos, y no abrumarlos con esta tardía mesa en la que estamos todos colgados, de tiempo me refiero, no de otras cosas. Pero, se puede hablar de tres tipos de coalición desde la perspectiva de la ciencia política y del derecho, incluso del derecho público. Las coaliciones que se han llamado electorales, donde simplemente se encuentra un candidato común de varios partidos y lo lanzan a algún puesto de elección popular. Esta es la mayor parte de las experiencias que hemos tenido en México. Las coaliciones llamadas parlamentarias, que a lo mejor es un poco exagerado llamarles coaliciones, pues son acuerdos parlamentarios que se van haciendo, y en nuestro régimen político, desde que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados en el año 97, se establecieron una serie de acuerdos para hacer funcionar la Cámara, el Congreso y el país mismo, en el cual pues se tenían que hacer acuerdos parlamentarios, coaliciones parlamentarias, sobre todo para aprobar el presupuesto. Yo he analizado esto en algún trabajo más o menos largo que se refiere al tiempo de coaliciones. Y las coaliciones electorales que hemos vivido han sido ya de mucho tiempo atrás. Habría que recordar que para elecciones presidenciales hubo coaliciones en 88, en 94, en 2000, en 2006 y en 2012.
El sistema mexicano de partidos es más coalicionista cada día, y el más coalicionista de todos es el de las coaliciones de izquierda, que han apoyado candidatos como Cuauhtémoc Cárdenas o como Andrés Manuel López Obrador en varias ocasiones para lanzarlo en una coalición electoral. Y en las elecciones que han venido ocurriendo en los últimos años, hemos visto que estas elecciones, de esas coaliciones electorales, difícilmente se convierten en coaliciones de gobierno, llegado el punto en que asumen el gobierno las elecciones ganadoras. En el año 2010 tuvimos una serie de experiencias en donde hubo coaliciones electorales que en 3 estados de la República, Sinaloa, Puebla y Oaxaca, ganaron las elecciones al partido que fue dominante por mucho tiempo y ya no lo era. De estas coaliciones solo se derivó una experiencia, la de Oaxaca, a mi juicio, la de Oaxaca, que permitía plantear un cierto tipo de coalición de gobierno a nivel de una entidad federativa. No totalmente exitosa, hay muchas debilidades que nos pueden explicar por qué no se hizo una coalición de gobierno en Oaxaca, donde parecía que podía ser muy propicio tener este experimento inicial. Pero el caso es que después de un buen rato y de que se hicieron diversas promociones para formar una coalición de gobierno o para establecer en la Constitución una posibilidad de coalición de gobierno, habiendo ya mencionado Daniel Barceló muy bien y muy debidamente los trabajos de Diego Valadez, el gobierno de gabinete, la parlamentarización de los sistemas presidenciales en América Latina, creo que vale la pena recordar que todavía hubo unas instancias hacia el año 2009, si no recuerdo mal, en donde grupos de legisladores y políticos de los 3 partidos principales, PRI, PAN y PRD, acompañados por algunos académicos como los que estamos aquí, entre ellos Diego Valadez, y a mí me tocó el honor de firmar ese desplegado, impulsamos la idea de un gobierno de coalición. Esto vino a cuajar, como ya se dijo, hasta la reforma de febrero de 2014 y que derivó en una fracción del artículo 89, que es el que le otorga facultades al presidente de la República, y que leo a continuación, a pesar de que ya lo dijo Daniel. Creo que es muy importante para la argumentación que voy a seguir haciendo, leerles cómo quedó la fracción 17 o 17ª del artículo 89. Son facultades y obligaciones del presidente las siguientes: en cualquier momento optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos representados en el Congreso de la Unión. El gobierno de coalición, dice esta abstracción para concluir, se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de disolución del gobierno de coalición. Esto es lo que dice esa fracción. La figura de gobierno de coalición también está referida, como ya lo decía Daniel, a la fracción 3ª del artículo 74, en el que se habla del nombramiento del secretario de Hacienda y altos funcionarios de esa dependencia, que quedaría transformado si hay un gobierno de coalición. La reforma constitucional que introduce la posibilidad de una opción, y en esto soy recalcado porque así lo dice la fracción que les he leído, la opción del presidente en cualquier momento, puede ser hasta el último mes de su gobierno, no con la hipótesis que había de que cuando alguien no alcanza la mayoría absoluta, como pasa en los regímenes parlamentarios, tiene que hacer un gobierno de coalición, sino que puede ser en cualquier momento, en un momento de crisis, por ejemplo, para no hablar de lo que estamos viviendo. No estoy haciendo ninguna sugerencia, estoy haciendo una hipótesis nada más. Hecha en cualquier momento de su administración por el presidente, esta opción hecha por el presidente en cualquier momento,
y no solo al principio de su gobierno o para empezarlo incluso, en la etapa anterior, cuando ya es presidente electo, puede optar por esta cuestión y empezar a negociar con los partidos, tras no haber alcanzado mayoría absoluta, como ha pasado con los últimos presidentes de la República de los últimos 18 años. Es decir, en el momento en que el presidente lo decida, puede hacer un convenio con uno o varios partidos políticos representados en el Congreso. Ahora son 10, entonces, ¿qué van a hacer? No sé si lleguen a 10 los que se queden representados en el Congreso. Creo que no, me temo que no, que algunos van a desaparecer. Para compartir con ellos el gobierno a través de entregarles diversas carteras y responsabilidades, porque no está limitado esto a carteras. La disposición constitucional no pone límites a las responsabilidades y secretarías de Estado que se puedan asignar en el convenio. Se trata de una opción presidencial ad libitum, es decir, dejada a la voluntad del presidente en cualquier momento de su administración, tal como dice el texto constitucional. Yo por mucho tiempo fui, y en alguna medida lo sigo siendo, porque uno no deja de ser totalmente lo que ha sido, aunque empiece a hacer otras cosas que todavía no ha sido, partidario de un gobierno de coalición, de un gobierno de gabinete. Lo dejé asentado, como ya recordaba, en este desplegado y en otros momentos, platicando con Diego, presentando su libro de gobierno de gabinete hace ya muchos años, el 2002 o algo así. Recuerdo haber participado en la presentación de su libro El gobierno de gabinete en el INAP, y entonces era yo pues un seguidor muy ferviente de esta solución que podía representar para el país institucionalmente el gobierno de coalición. Pero hoy, voy a terminar algunas reflexiones con dudas más que con respuestas. Hoy en día, dada la crisis institucional que vivimos, no sé si sea suficiente el gobierno de coalición para superar esta terrible crisis que estamos padeciendo. En primer lugar, porque el gobierno de coalición se tiene que hacer, como dice la disposición constitucional, con uno o varios partidos que están representados en el Congreso. Pero a estas alturas, con el descrédito brutal que tienen los partidos, la clase política en general, ¿cómo se va a hacer un convenio? ¿Qué credibilidad va a tener ese convenio? Y por cierto, aquí una matiz o diferencia con Daniel. Yo no sé si sea ortodoxo tener una ley reglamentaria de esta fracción 17ª del 89. A estas alturas menos todavía, porque el convenio es el que se previene como ley reglamentaria, hablando materialmente, no formalmente. El convenio que tiene que aprobar el Senado es el que se establecería las normas, las asignaciones de responsabilidades a los distintos partidos que participen en el gobierno de coalición, y también la forma de terminación, los límites de eso tendría que establecerse. Entonces, yo creo que pierde en alguna medida sentido una ley reglamentaria si el convenio ya contiene una serie de cosas, que no está limitado que pueda contener este convenio. Y segundo, quisiera decir que lo que habría que reformar sin duda, a partir de que el presidente opta por establecer un gobierno de coalición, habría que transformar una cantidad de leyes, como la ley, menciono la más obvia, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esa habría que cambiarla de inmediato. No sé si antes que incluso se estableciera el gobierno de coalición, porque lo que norma el trabajo del gabinete está en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y tal vez habría que cambiar también otras leyes, como la Ley de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, porque podrían repartirse en no solo carteras, como decía yo en un principio, sino también otras responsabilidades de empresas públicas, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, etcétera, con la oposición, para poder hacer un gobierno en donde se integrara o se buscara integrar una cohesión gubernamental que permitiera gobernabilidad, controles, como ya se ha dicho, etcétera. Entonces, yo veo muy difícil, aunque ya sé que don Silvano Aureoles, el actual presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados, que es presidente del Congreso, ha presentado una iniciativa de ley secundaria para regular el gobierno de coalición.
pero yo no sé si es pertinente, y yo creo que va a pasar a la congeladora, porque es una ley bastante, o una iniciativa bastante inviable. Primero, para que el presidente tome esta decisión, yo no sé si han calculado cuánta leña lleva el dulce. Lo que habría que cambiar antes de establecer un proyecto de gobierno de constitución o un gobierno de constitución, lo que habría que negociar, y no solo con los partidos políticos en el Congreso, sino con otras fuerzas. Estamos viviendo en tiempos de globalización. Lo que habría que pactar con los Estados Unidos, lo que habría que pactar a nivel del Tratado de Libre Comercio, lo que habría que pactar en muchas otras cosas, porque vivimos un régimen presidencial y todavía presidencialista, aunque desdentado. Como dijo, Sartori lo decía muy elegante, dijo, vivimos en un hipopresidencialismo después del hiperpresidencialismo. Entonces, yo no sé si a estas alturas de la corrupción, del desvanecimiento de las instituciones, como decía el presidente Mujica de Uruguay, desde lejos veo cómo se desmoronan algunas instituciones, dijo, luego ya se desdijo un poquito, no mucho. Y no sé si a estas alturas el gobierno de coalición nos vendría a solucionar o habría que hacer muchos otros cambios. Y a propósito de lo que Diego Valadez ha estado escribiendo últimamente sobre las deficiencias, nuestra Constitución tan desbaratada, tan maltratada, tan ineficiente, tan ya anacrónica, que no puede cumplir con las tareas que están allí establecidas, tan parchada, no sea una tarea previa a establecer un gobierno opcional de coalición de gobierno, opcional, que se puede desbaratar en el momento en que cualquiera de los partidos la denuncie, si es que eso se pone en el convenio, o el presidente mismo, que la tiene como opción, pues inmediatamente el que puede hacer la opción de coalición de gobierno, la puede desbaratar y no puede decir otra cosa el convenio al que se refiere la Constitución. En fin, habría muchas más interrogantes que yo tendría, pero me atrevo a decir en este aniversario de la Constitución de 17, que esta no solo está rebasada por muchos lados, sino que el conjunto institucional, sobre todo de instituciones públicas de nuestro país, está totalmente rebasado por la crisis, el descrédito de la clase política, de los partidos políticos, y hasta aquí dejo mi intervención. Gracias. Gracias, doctor Paoli. Para terminar, o tratar de terminar a las 3 en punto, doy de inmediato el uso de la palabra. Primero lo presento al doctor Gonzalo Armienta Hernández. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene la especialidad en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, España, es doctor en Derecho por la UNAM, ha desempeñado diversos cargos públicos, fue el primer subprocurador fiscal de la Federación y fue subsecretario de Ingresos del Estado de Sinaloa. Es actualmente profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, investigador nacional 2 y es coordinador de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doy el uso de la palabra al doctor Armienta. Bueno, también muy rápido, en virtud de que ya se nos está agotando el tiempo, pero primeramente agradecer al señor director de este instituto, al doctor Pedro Salazar. Evidentemente agradecerle en forma muy especial al doctor José María Serna por su atenta y amable invitación. Y bueno, especialmente al doctor Diego Valadez, el cual nos ha inspirado en muchos temas a tratar, pero uno de los temas que nos ha inspirado es precisamente el gobierno de coalición. Yo recuerdo hace algunos meses estuvo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el auditorio precisamente que lleva su nombre, y pues él disertó una conferencia que nos despertó grandes inquietudes. Y cuando me habla el doctor Serna para que pudiera disertar, aunque sea 15 minutos, este tema, me emocionó mucho, pues porque ya tenía esta inquietud de analizar el gobierno de coalición y cuál es fundamentalmente su perspectiva en la República Mexicana. Primeramente voy a hablar muy brevemente del presidencialismo en México y después pasaré a la coalición y a su perspectiva, nada más para cumplir cabalmente con los 15 minutos.
El presidencialismo en México, como en Latinoamérica, ha sido la forma de gobernar más utilizada. Sin embargo, las diferentes fuerzas políticas han venido estableciendo límites a sus atribuciones, principalmente dirigidas al establecimiento de autorizaciones por parte del Poder Legislativo. Lo anterior, sin duda, ha representado pérdida paulatina del poder de decisión presidencial, llegando al extremo que muchas de sus políticas o sus proyectos políticos no son aceptados o validados por el propio Poder Legislativo, lo que le pasó un poco al régimen anterior de Calderón, el cual pues la reforma energética no pudo ser posible. Este fenómeno ha inclinado a algunos gobiernos, como en el caso de México, al establecimiento de coaliciones, sobre todo con partidos afines a las políticas presidenciales, no tanto afines en relación a que sean partidos que dependan uno de otro, aunque sean antagónicos, pero si las políticas son afines, bueno, pues ahí se inclina la coalición, que derivan en una real posibilidad de que las decisiones que deban de ser validadas por el Congreso sean aprobadas. Bueno, hay diferentes regímenes de sistemas presidencialistas. Yo nomás por el tiempo me voy a referir a uno en donde han estado de acuerdo pues, tanto nuestro querido maestro, el doctor Carpizo, el doctor Diego Valadez y otras personalidades en donde se enmarca el gobierno mexicano, que pudiéramos decir que es el presidencialismo puro, pero bueno, como ya lo hemos visto aquí, ya con muchos matices de presidencialismo parlamentarizado, pero bueno, hasta ahorita es presidencialismo puro. En los sistemas en donde predomina el presidencialismo puro, las decisiones sobre la ejecución de las leyes y las políticas institucionales son responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, y el propio presidente del país nombra de manera unilateral a su gabinete, sin que existan acuerdos con partidos políticos diferentes al que lo postuló. Sin embargo, es indiscutible que ya no existe el presidencialismo absolutamente puro, pues por más atribuciones de forma independiente que la Constitución le otorgue a un presidente, siempre tendrá límites relacionados con el poder legislativo. Así pues, este tipo de sistemas, en muchas ocasiones, para validar los actos del propio Ejecutivo, se requiere la participación del Poder Legislativo y, como consecuencia, acuerdos, inclusive en privado, con partidos políticos, para obtener la aprobación de diputados y senadores en cuanto a las iniciativas que se presenten. Las características fundamentales de este modelo de gobierno son la facultad del presidente de vetar leyes. No existe responsabilidad del presidente o de los secretarios frente al Congreso, salvo en algunos casos como es el juicio político. Mucho se ha mencionado que México tiene este modelo. Sin embargo, cada vez son más los límites que el Congreso le impone a las decisiones presidenciales. Y los organismos autónomos que se constituyen sin la participación presidencial, en donde no participa el presidente, ejemplo pues es el INE, o conjuntamente con alguna de las cámaras. Tal aseveración se sustenta en diversos artículos de la Constitución, o sea, que ya no estamos realmente en un presidencialismo absolutamente puro, en donde se otorgan facultades a las cámaras, además del juicio político, para intervenir o validar las decisiones del Ejecutivo, como a continuación voy a mencionar algunos artículos importantes que limitan mucho las decisiones del presidente. Bueno, el artículo 69 obliga al presidente a presentar un informe anual del estado que guarda la administración pública, como lo sabemos. El artículo 73, fracción octava, le otorga facultades al Congreso para aprobar los empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. El artículo 74, fracción tercera, le otorga facultades a la Cámara de Diputados para ratificar el nombramiento del presidente de la República, los nombramientos que haga el presidente de la República, el secretario del ramo en materia de Hacienda, así como los demás empleados superiores de Hacienda. El artículo 74, fracción cuarta, otorga facultades a la Cámara de Diputados para aprobar anualmente el presupuesto de egresos. El artículo 76, fracción primera, otorga facultades al Senado para aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo suscriba. El artículo 76, fracción segunda, establece que en el caso de coalición, que es una de las novedades, el Senado debe ratificar los nombramientos que el Ejecutivo efectúe de la mayoría de su gabinete. El artículo 76, fracción tercera, establece que el Senado deberá autorizar al presidente para que permita la salida de tropas nacionales fuera del país y el paso
al país de tropas extranjeras. El artículo 76, fracción cuarta, establece la necesidad del Senado que otorgue su consentimiento para que el presidente disponga de la Guardia Nacional. El artículo 88 otorga facultades a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente para autorizar al presidente a ausentarse del país. El artículo 89, fracción tercera y cuarta, otorga autorización al Senado para autorizar el nombramiento que haga el presidente de los embajadores, cónsules, etcétera. El artículo 89, fracción 17, otorga facultades al Senado para aprobar por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores el convenio y programa de gobierno de coalición. El artículo 92 establece la necesidad del refrendo, de reglamentos, decretos y acuerdos del presidente por parte de los secretarios de Estado. Y por último, de los más importantes, el artículo 131 requiere la autorización del Congreso de la Unión para que el presidente pueda aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso. Como vemos, pues, son un gran número de facultades o de límites que la Constitución Política Mexicana le otorga al presidente. Entonces, todavía estaremos hablando de un presidencialismo puro. En realidad, ya no estamos ante la presencia del presidencialismo puro. Sin embargo, con la facultad que este artículo 89, fracción 17, le otorga al presidente para determinar coaliciones, para decidir coaliciones, bueno, ya estaríamos más, ahora sí, ante la presencia de un presidencialismo parlamentarizado, el cual, bueno, pues hay que ver si realmente ejerce estas coaliciones. Ahora bien, ya hablando de las coaliciones, por regla general, la pérdida de la fuerza política del Ejecutivo se debe principalmente a que no tiene mayoría en el Congreso. Sin embargo, como en el caso de México, existen excepciones, porque, bueno, indudablemente actualmente el presidente sí tiene mayoría en el Congreso. Pues no obstante que actualmente el presidente cuenta con mayoría, se vio comprometido a realizar la coalición para estar en condiciones jurídicas de hacer las transformaciones estructurales que requería el país, como son la reforma, o sea, que el presidente decía que requería el país, como son la reforma energética, la fiscal y la política. Ya es que estas reformas requerían modificaciones a la Constitución, mismas que necesitan las 2/3 partes de la votación de los individuos presentes en el Congreso, como lo establece la propia Constitución. Y en un sistema con un modelo de representación proporcional en lo referente a la integración de la Cámara de Diputados y de primera minoría en el caso del Senado, como el modelo político mexicano, un solo partido no puede realizar ninguna clase de adición o reforma a la Constitución. Por otra parte, si analizamos cuáles son los partidos con los cuales el Ejecutivo preferentemente realizaría coaliciones, llegaríamos a la conclusión que los partidos más proclives a hacer estas coaliciones, cuando no se requiera una reforma constitucional, son los más cercanos ideológicamente al presidente, pues esto les da más libertad para cumplir con sus políticas, las cuales son afines a los partidos más cercanos al Ejecutivo. Insisto, cercanos en ideología, aunque la verborrea sea diferente. De esta manera, cuando los planes e ideologías del presidente coinciden con los principios e ideologías de los partidos, a estos les interesa apoyar al presidente en sus programas estructurales. El ejemplo más claro, pues es el apoyo que en México el Partido Acción Nacional ha otorgado al Ejecutivo con la reforma energética y con las demás reformas, coincidente con las prácticas privatizadoras del PAN, las mismas prácticas privatizadoras del PRI, aunque tenga el Partido Revolucionario Institucional un discurso completamente diferente a estas prácticas, pero ha demostrado completamente lo contrario, ir hacia el neoliberalismo a ultrancia. Bueno, ya me faltan 5 minutos. México vivió un presidencialismo fortalecido durante 70 años de control absoluto del partido en el poder, el cual contaba en forma reiterada con la mayoría de los integrantes del Congreso, y por lo tanto el presidente perteneciente a la misma mayoría priista no le representaba ningún problema pues hacer reformas ni estructurales ni de ninguna naturaleza. Por ejemplo, las reformas que hizo el presidente Salinas, que gran mayoría de ellas pues fueron contrarias a todos los principios revolucionarios, como por ejemplo la participación de la Iglesia, casi la desaparición del ejido, etcétera, pues lo pudo hacer en virtud de que tenía la mayoría del Congreso a su disposición.
Sin embargo, en el 97 se generó un cambio, llegando el Partido Acción Nacional. Este fenómeno se sostuvo hasta el 2012, y no obstante que de nueva cuenta a partir del 2012 el PRI cuenta con la mayoría legislativa y con la presidencia de la República, se requiere contar con el beneplácito de las dos partes, de los dos partidos principales para, como ya lo dije, realizar las reformas estructurales. Pero bueno, ¿qué es lo que se hizo? Pues se hizo el Pacto por México, se tomaron algunos acuerdos, y entre ellos acuerdos fue pues el gobierno de coalición. Y ya para concluir, voy a analizar un poquito los partidos políticos en estos 3 minutos que me quedan. Los partidos políticos y su pérdida de credibilidad. Las coaliciones con partidos políticos son una práctica muy positiva para el gobierno en turno, evidentemente, cuando se requiere el apoyo para la aprobación por parte del Congreso de las políticas institucionales, o cuando el presidente va perdiendo credibilidad y popularidad. Y en el caso de México coinciden los dos supuestos, pues con motivo de la crisis en materia de seguridad, el presidente cuenta con un muy bajo índice de popularidad, e independientemente que cuenta con la mayoría de legisladores de su partido, dicha mayoría no es suficiente, como ya lo digo, para reformar la Constitución. Por lo anterior, independientemente que no se contemplara en la Constitución la figura de la coalición, ya lo dijimos, se instrumentó el Pacto por México, haciendo de esta manera una coalición sustentada exclusivamente en un acuerdo de voluntades. Como también se dijo aquí, no se requiere la reforma constitucional para realizar este tipo de coaliciones de los dirigentes partidistas, lo cual sirvió para que fueran aprobadas las reformas constitucionales propuestas. Sin embargo, la popularidad del presidente sigue decreciendo, y resultaría difícil que esa popularidad se recuperara y con la instrumentación de la coalición, pues de la misma manera la credibilidad y por ende la popularidad de los partidos políticos también es ínfima, como ahorita lo analizaré. Sin duda, el principal factor para la pérdida de credibilidad de los partidos políticos es la lejanía de sus ideales, ya que resulta evidente que lo más importante para los partidos políticos es la obtención de votos, sacrificando inclusive de la ideología política asentada en sus respectivas declaraciones de principio. Lo anterior inevitablemente repercute en la desconfianza hacia los partidos políticos, pues resultan muy proclives a defender posturas contrarias a sus principios, e inclusive a aprobar iniciativas que diametralmente son opuestas a lo que sus seguidores pretenden. Por ejemplo, en el caso de Sinaloa, en la última elección local, el PRD no propuso ningún candidato, no hubo ningún candidato del partido del PRD, y todos fueron del PAN, porque el PRD hizo alianza con el PAN, y el gobernador actual es del PAN y solamente tiene un secretario del PRD que parece más panista que del PRD. Futuro de la coalición, ya para terminar. Si bien es cierto que las coaliciones de gobierno representan una forma más democrática de ejercer el poder, en México resulta incierto su desarrollo. Pues, no obstante que en virtud de la reforma constitucional a partir del 18 el presidente pueda decidir la coalición con partidos políticos, resulta difícil que, debido a la tradición presidencialista, el Ejecutivo comparte el poder con partidos contrarios. Por lo que las coaliciones que seguramente se podrán realizar serán con partidos de los denominados satélites, con el único afán de lograr mayorías para posibles reformas legales, pero de ninguna manera para un ejercicio más democrático del quehacer gubernamental, desvirtuándose de esta manera el verdadero sentido de las coaliciones. Muchas gracias. Gracias, doctor Armienta. Presento de inmediato al doctor Manlio Fabio Casarín León. Él es doctor en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la propia Universidad Veracruzana, catedrático de Derecho Constitucional, Administrativo y Amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. También es investigador nacional nivel 1, ha sido conferencista en diversas instituciones educativas públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Ha participado como autor y coordinador en libros colectivos diversos, ha recibido diversas distinciones a nivel nacional e internacional por sus méritos académicos y de investigación jurídica, y de manera muy destacada fue entre 2006 y 2014 director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Tiene el uso de la palabra, doctor Casarín. Muchas gracias, doctor Serna. Quisiera iniciar mi intervención sumándome a los agradecimientos, en particular al doctor Diego Valadez y, por supuesto, al doctor José María Serna por la invitación a participar en este importante evento.
Yo lo que voy a hacer por el tiempo que me queda y, por supuesto, adhiriéndome a una gran cantidad de ideas y propuestas que han surgido desde el propio acto inaugural cuando se tocaron temas relacionados con la mesa, es básicamente un extracto, una concentración de los puntos que a mi juicio tendríamos que ir revisando, tomando en consideración todas estas situaciones que en el marco de un aniversario más de la norma suprema, ¿verdad?, se han venido generando, sobre todo esta denuncia de a qué grado en un momento dado ha llegado este esquema de inobservancia, falta de funcionalidad de la Constitución, a qué grado ha llegado socialmente hablando y, por supuesto, si esto podría ser sostenible en el futuro o ha llegado el momento de dar un paso adicional. Solamente como un paréntesis, platicaba con algunos colegas al inicio de este importante evento, me parece que tenemos ya 13 años en los cuales hemos dejado de retomar un tema tan importante, ¿verdad?, como sería el caminar en los siguientes tiempos a un paso que me parece crucial, que sería la revisión integral de la Constitución, sobre todo por esta denuncia sistemática de antinomias y falta de actualidad de una serie de temas, y que, por supuesto, dentro de estos también voy a inscribir el tema de las coaliciones gubernamentales. Así las cosas, bueno, recuperando todo esto, lo expresado, me parece que es preciso hacer las siguientes reflexiones. Primero, bueno, ya se ha dicho que no había una necesidad, en este caso, de hacer una incorporación formal en la Constitución de esto, las coaliciones gubernamentales, ya de alguna forma los marcos normativos habían permitido caminar en ese sentido, pero bueno, el constituyente, finalmente, el Poder Revisor de la Constitución, en febrero del 2014, pues ha decidido dar este paso, reformando el artículo 89 en su fracción 17 y otros más vinculados con la figura. Así las cosas, entonces, bueno, es preciso hacer las siguientes precisiones, sobre todo tratándose de qué implicaciones se pueden generar con este tema de las coaliciones gubernamentales. En primer lugar, la primera de ellas es que debemos leer la figura no solamente en un sentido aislado, en un sentido unitario, en un sentido fragmentado, sino que hay que leer la figura de conformidad con todo el entramado constitucional. Y esto es muy importante porque, como ustedes lo saben, dentro de las opciones que la doctrina y las realidades, sobre todo aquí en Latinoamérica, han ido presentando, ustedes saben que el gobierno de coalición posee una postura intermedia, es decir, las tres posibilidades: el presidente con mayoría en el Congreso para poder sacar adelante su programa de gobierno, legislar; el tema de el presidente de la República con minorías, en donde se traban, se pueden complicar la gobernabilidad; y la fórmula del gobierno de coalición, precisamente para ir generando estos consensos, ir generando un gobierno compartido que finalmente pueda hacer uso de una agenda común y sacar adelante ciertos cambios o reformas. A partir de esta situación, entonces, de leer la figura de acuerdo con el entramado institucional de la Constitución, me parece que se trata de una facultad discrecional que aquí ya se ha debatido, ya se ha dicho con bastantes elementos. Esta atribución discrecional que establece el artículo 89 en su fracción 17 está sujeta a la suscripción de un convenio en el momento en que sea. Es decir, es una opción que se deja abierta, y el doctor Pauli decía puede ser incluso al finalizar el propio mandato, el propio sexenio, y por supuesto esto trae algunas implicaciones interesantes. Obviamente el convenio va acompañado de un programa con uno o más partidos políticos representados en el Congreso, lo que, por supuesto, representaría una fuente primaria mínima de regulación y que, a mi juicio, ¿verdad?, pudiese discurrir por estas dos grandes posibilidades que, a mi juicio, no se excluyen, sino que se pueden complementar. Una posible ley reglamentaria, como habló el doctor Barceló, con todos estos contenidos específicos, y también la otra opción, ¿verdad?, que no es excluyente, la revisión del entramado legal, como por ejemplo revisar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras legislaciones. Pero finalmente yo creo que la necesidad de dar un desarrollo legal obedece a un hecho incontrovertible que el día de hoy observamos con gran preocupación, sobre todo en el ámbito del derecho constitucional, y es esta tendencia de las fuerzas políticas a decidir cuestiones indisponibles desde el punto de vista del Estado democrático y constitucional. Y bajo esa perspectiva,
Me parece que los temas de regulación legal, los temas de acotar el margen de discrecionalidad, no solamente van a importar un rediseño de estas legislaciones o la ley reglamentaria, sino también establecer o contemplar situaciones que no solo por el margen de la buena voluntad o del deseo que en un momento se tenga por compartir estas tareas gubernamentales, puedan dejar de lado puntos sensibles o puntos delicados como los que voy a platicar. En primer lugar, esos reglamentos o esas leyes reglamentarias que pudiesen en un momento dado darle sentido a estas coaliciones gubernamentales, independientemente de la armonización legislativa, deben de tocar cuestiones muy importantes, sobre todo, no solo aquellas atribuidas a las causas de disolución del convenio de coalición, sino sobre todo aquellas referidas a los propios contenidos del programa de gobierno, o incluso un tema que no se ha tocado, pero que me parece importante por todos estos efectos que está generando la reforma 2011 en materia de derechos humanos, que sería el tema de la justiciabilidad. Aquí hay varias preguntas. ¿Procede el amparo, procedería el amparo en contra de este tipo de convenios o desarrollos legales? ¿Procederían las controversias o acciones? Y no lo digo en abstracto, sino porque el día de hoy, si hay algo que debemos de garantizar en este país es la vigencia de los derechos humanos, la tutela efectiva y también, por supuesto, la garantía institucional de lo que queda del federalismo mexicano. Entonces, en ese sentido, no podamos excluir la posibilidad de que en estos contenidos indisponibles, en un programa de gobierno, en un convenio específico, tienda los partidos asociados a ir más allá de lo que dispone la propia normativa constitucional. Entonces, los temas de justiciabilidad también podrían ser una posibilidad. La tercera es que se deben evitar en el diseño institucional estos acuerdos cortoplacistas. Ya se decía en el pasado, en el acto inaugural, en algunas ideas esenciales, que si hay algo que distingue en este momento a las cúpulas partidistas es esta situación, ya ni se diga de un pragmatismo no visto en el pasado, sino los temas que tienen que ver de estos acuerdos de coyuntura que finalmente están totalmente disociados o no se corresponden con esta realidad social, es decir, con esta necesidad ciudadana. Entonces, en este sentido, me parece que es muy importante evitar estos acuerdos de corto plazo que tienen un alto pragmatismo para apuntalar la estabilidad de la gobernabilidad democrática. Por ejemplo, a mí me parece que es muy importante que independientemente de esta discrecionalidad de que el presidente puede optar en cualquier etapa de su gobierno por la coalición, a mí me parece que es muy importante al leer el entramado total de la Constitución ir nuevamente recuperando figuras que me parecería irían perfilando una mayor durabilidad de estos acuerdos con la consiguiente, pues vamos a decirlo, eficacia y eficiencia del sistema. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en retomar el debate de la segunda vuelta electoral? Precisamente para ir perfilando previamente estos acuerdos y no que de manera repentina se puedan ir generando unos convenios de coalición que me parece, y esto también tiene que ver con el perfil que cultivamos, me parece que la parte más afectada de todo esto eventualmente podría resultar las funciones de las administraciones públicas. Ustedes saben que finalmente la administración pública requiere estabilidad, requiere certeza a la hora de realizar todas y cada una de sus delicadas funciones, y esta situación del gobierno de coalición no vaya a suceder que en lugar de convertirse en un gran apuntalamiento de la gobernabilidad, pueda generar al contrario un trastorno de las funciones administrativas que el ciudadano día a día ve reflejadas y que por supuesto tienen necesidad de que se puedan depurar o mejorar. Obviamente, en todo esto, me parece que la cuarta implicación es que un gobierno de coalición debe ser una estructura con contrapesos específicos, para efectos, en este caso, de evitar los denominados pactos de impunidad. Es decir, se dice que los mismos generan eficacia, generan eficiencia, apoyo político, gobernabilidad, pero me parece que falta el ingrediente esencial del Estado constitucional y democrático, que es la legitimidad. Y en ese sentido, a mí me parece que es muy importante fortalecer los canales de participación ciudadana, que haya una real participación ciudadana y que también, por supuesto, se haga válido desde este momento el elemento inclusivo de las otras fuerzas políticas, no necesariamente partidos, pero aquellas fuerzas o aquellos grupos representativos de la sociedad identificados con las minorías. En ese sentido, también tendría que haber un equilibrio para que esto, por supuesto, pudiese tener una completud y pudiese dar resultados
resultados adecuados. Un gran defecto, como lo sabemos a propósito de esto, es el déficit democrático del cual adolece el Estado mexicano. Y bueno, pensemos, por ejemplo, el día de hoy lo que vivimos de la construcción de las denominadas agendas legislativas comunes, pensemos en el Pacto por México, pero la pregunta que está en el aire es si esa agenda legislativa, esa ruta procedimental para las reformas estructurales, es acorde con la exigencia o necesidad o acuerdo o anuencia ciudadana. Esa es una pregunta que está ahí en la mesa y que, por supuesto, a la hora de observar este grado de conflictividad social, pues evidentemente despierta las sospechas. Obviamente, la quinta implicación tiene que ver con el tema del control, responsabilidad y rendición de cuentas de los miembros del gabinete, que por supuesto serán el fruto de estos gobiernos de coalición. Algo que decía el doctor Gonzalo Urmienta que es muy importante es no dejar de ver cuáles son las prerrogativas del presidente y también el sistema bajo el cual está inscrito. Sobre todo me ha preocupado mucho el tema del título cuarto de la responsabilidad de los servidores públicos. Y en este sentido, ustedes pueden recordar que por muy convenio de coalición que haya, un gobierno compartido, seguimos teniendo el mismo sistema de responsabilidades. Es decir, el secretario del despacho responde políticamente no frente al Congreso, responde frente al presidente. Y en ese sentido me parece que se queda muy lejos de ir fortaleciendo un esquema de rendición de cuentas, un esquema de responsabilidad férreo, sólido, cierto, que finalmente pueda de alguna forma darle la confianza a los ciudadanos, ¿verdad?, de que este tipo de situaciones no se pudiesen, en este caso, traducir en estos pactos de impunidad, o que por el interés de mantener estas coaliciones incluso se puedan solapar o situaciones en las cuales la ilegalidad, ¿verdad?, se puede encubrir en aras de mantener forzosamente estas coaliciones. Y bueno, para concluir, me parece que la sexta implicación tiene que ver con el modelo de Estado que propone la Constitución, y que a lo mejor exige una reflexión mayor que coincide en estos ya casi 100 años de la Constitución misma y que tal vez nos llevaría a recuperar el debate en torno a la revisión integral de la Constitución para instituir un régimen político y de gobierno no de coyuntura, no discrecional, no de estos acuerdos, vamos a llamarlo así, cortoplacistas, sino, tal y como ya lo ha mencionado el doctor Paoli, haciendo alusión a la obra del doctor Diego Valadez, un régimen político, un régimen de gobierno acorde a las circunstancias y a la realidad mexicana. Y en ese sentido me parece que apostarle por un modelo de largo plazo, por un modelo generalizado que sea compatible con todos estos temas y contenidos constitucionales, me parece que será la mayor garantía. Podríamos pensar en varias opciones. Yo siempre he pensado que bajo este tema de presidencialismo acotado, de este esquema semipresidencial, bueno, la posición que había mantenido en aquel entonces y que sigue en este caso cobrando la mayor vigencia del gobierno de gabinete propuesto por el doctor Valadez podría ser una de las importantes alternativas, sustituyendo estos acuerdos coyunturales que la propia Constitución ha llegado a instituir. Termino diciendo que la ley reglamentaria, nuevamente, o incluso la armonización legislativa, me parece que es necesaria, precisamente para controlar estos posibles contenidos que no están disponibles para las fuerzas políticas en aras de preservar no solamente la Constitución y sus principios, sino ahora ya los pisos que se han venido superponiendo, como es el tema de la convencionalidad o el que se está perfilando en este momento ya, que sería la discusión de un bloque de constitucionalidad en nuestro país. Entonces me parece que bueno, esta figura es en este caso a 2018, pero si se quieren hacer las adecuaciones necesarias, me parece que tendríamos que ir pensando en el todo, en toda esta estructura, y no ir pensando solamente en qué beneficios inmediatos traería para el tema de gobierno, dejando de lado las implicaciones, sobre todo con la anuencia, la legitimidad o la aceptación ciudadana y las propias minorías del Estado constitucional en México. Les agradezco mucho su atención. Gracias, doctor Casarín, por su exposición. Estoy muy consciente que hemos abusado de los ponentes y del auditorio. Nos ha mantenido aquí simplemente el gran interés por profundizar en los temas que aquí se han discutido. Así que ya no es adecuado seguir abusando de ustedes y de nosotros mismos. Entonces, una clausura express. Corresponde a este instituto conmemorar a la Constitución mexicana de 1917, pero no en un tono festivo. De hecho, hay poco que festejar,
como ya se ha sugerido aquí. Hay que hacerlo en un tono crítico y eso es lo que hemos estado haciendo. En 3 temas específicos: juicios orales, reelección legislativa y de presidentes municipales y el tema de las coaliciones. Podríamos haber hecho 3 congresos, uno sobre juicios orales, otro sobre reelección, otro sobre coaliciones, pero bueno, decidimos concentrarlo todo en un solo evento y con tiempos muy apretados, también como un inicio de una reflexión que es necesaria continuar, ¿no? Afortunadamente en este instituto y en la red que se ha venido construyendo en el seno de la sección mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, hay la plataforma para continuar esa reflexión y seguramente así será. Hay que pensar, ya se viene haciendo desde hace tiempo, pero con más seriedad y sobre todo rumbo al centenario, hay que pensar qué vamos a hacer con la Constitución, qué vamos a hacer con nuestra Constitución. Hay problemas graves en la Constitución en términos de antinomias, en términos de contradicciones, en términos de extensión y ritmo de crecimiento de la Constitución. Eso ya es un problema. Incluso el peso de la Constitución, el peso ya es un problema. Al rato vamos a tener, a este ritmo, vamos a tener Constitución en varios tomos. Eso ya es un problema para la operación jurídica y para la interpretación del texto constitucional. Refundación constitucional, alguien dijo en la mañana, creo que fue Pedro Salazar, refundación de la Constitución. ¿Y eso qué podría ser? Nueva Constitución, un texto refundido, algunos han dicho un texto rasurado, quitarle todo lo que es reglamentario y dejarlo una Constitución de normas generales y de principios. Alguna de esas opciones, pero no nada más, no nada más. Yo creo que en serio necesitamos una refundación cívica, el pacto social básico de convivencia social entre los mexicanos. Ahí hay algo que no está funcionando bien, y esto segundo es mucho más difícil que lo primero. Eso ya se viene discutiendo también en diversos foros, y ahí pues habrá que ver cuál es la solución. No está claro cómo impulsas un cambio de cultura cívica y democrática y de percepciones sociales en un país, en cualquier país, pero un país complejo, grande, muy poblado como el nuestro. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a todos los que han estado acá arriba durante esta mañana, y sobre todo gracias a todos ustedes por su paciencia, por su atención y por su interés. Gracias.